Good afternoon for high school students, parents, and all Coprodelis San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del cuarto año de secundaria, padres de familia y toda la familia del Coprodelis San Juan Macías. Welcome to your English class. Bienvenidos a su clase inglés. Before we start our class, we need to thank God for this new day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, I want to thank you for this new day. I want to thank you for protecting me from this COVID-19 and also from other illnesses. And I want you to protect all those persons who has a family member in the hospitals and make them recover as soon as possible. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Now we are ready to start. Ahora estamos listos y hemos agradecido por estar sanos y libres del COVID-19, ¿no? Y podemos empezar. La competencia que vamos a desarrollar en esta clase va a ser escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera. Vamos a escribir. Esa va a ser nuestra tarea final. ¿Okay? Vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Ya lo vamos a ver al final de esta clase. Muy bien. Entonces comencemos. Los propósitos. The purpose of this class is to learn how to use the verb used to in how we are gonna use this verb. Vamos a ver el uso que le vamos a dar a este verbo que se llama used to. En qué situaciones lo vamos a utilizar. And also we are going to talk about characteristic. And when we talk about characteristic, we are going to talk about adjective. And when we talk about adjective, we are going to use the verb to be to make sentences using adjective. El propósito también va a ser escribir oraciones que nos describan las características de algunas personas, ¿no? Y para esto vamos a utilizar los adjetivos. Y cuando hablamos de adjetivos, para hacer oraciones vamos a necesitar la ayuda del verbo to be. Entonces, ese va a ser el propósito, ¿no? Hacer oraciones con el verbo to be para describir acciones con adjetivos, y también vamos a utilizar la palabra used to para describir acciones que solíamos hacer en el pasado, pero ahora ya no. ¿Okay? Vamos a ver antes de esto unas imágenes y vamos a revisar unos textos. Acompáñenme. In this picture, what sentence can you make when you watch this picture? What person can you identify? Ahora, ¿cómo pueden describir esta imagen? ¿Qué personas pueden distinguir en la imagen? ¿De qué creen qué profesiones o qué trabajos tendrán estas personas? What kind of job do they have? Person letter A, person letter B, person letter C, person letter D, person letter E. Okay, just write as much sentence as you can make, no? For example, what is the boy doing in the bicycle? What does he do in the bicycle? Very good. He rides a bicycle. Excellent. And what do you think do the person B? He sells food, maybe, right? Excellent. Let's see. What does person C do? It seems that she writes a note. Okay, so now, can you guess what are their jobs? Puedes pensar e identificar cuáles son sus trabajos. A, B, C, D, E. Okay, I give you a clue. Te doy una pista. Alright, now I'm gonna give you some letters just to form the job or profession. Okay, so number 1 is doctor, so it belongs to person with letter A. And what do you think is number 2? We have a S, and then we have in the next part a B. What idea do you have?
What job is related? Maybe it's the person in letter B, no? He's on the street and he sells. Él está en la calle y vende. Entonces puede ser street vendor. Very good. Number 3. What do you think? Which job start with W? Maybe it's related to letter C, to person letter C. What do you think she do? She's a waitress. Excellent, she's a waitress. What about number 4? We start with G, and the next word start with P. So think, okay, we identify doctor, we identify letter B, that is a street vendor, letter C, waitress, maybe it's letter D, no? Do you know how to call those person? He has a bag on his back. Okay, él tiene una mochila en su espalda, ¿no? Y como ya sabemos, son personas que entregan, ¿no? ¿Cómo llamamos a esas personas? Muy bien, delivery person, ¿no? Excellent, delivery person. And finally, it's very easy to recognize, no? We have 2F in that word, so, and the last person, if we saw the uniform, we can say she is a firefighter. Excellent. Entonces, número 5 is a firefighter. Very good. So, as you can see, we are talking about jobs here, ¿no? Estamos hablando de trabajos aquí. Next. Alright, so, time to change. During the lockdown, Rosalinda adapted her business to the new normal. Let's read more about the changes she made to her routine. She used to go to the market every morning to buy all the ingredients needed to make anticuchos. But now, her son buys the ingredients because he doesn't want her to get sick. She used to open her food stand at 11 a.m., but now she arrives at 8 a.m. to disinfect everything. It takes a lot of time to do that. Her customers used to sit around the stand to eat, but now they take the food home. Rosalinda misses her co-workers and customers a lot, but she knows that has to stay home to be safe. Street vendors are responsible, hardworking, and extra careful when they disinfect the cookware they use to prepare the food. Rosalinda says, I cook for my customers the same way I cook for my family. Okay, so we have the picture of Rosalinda and one plate of anticuchos, right? And we have a cita, ¿no? A quotation mark. Tenemos como su lema de ella, ¿no? Ahí tenemos su lema de ella que está entre comillas, ¿no? Su lema es I cook for my customers the same way I cook for my family. Entonces, ese es como un pequeño lema, ¿no? Va a indicar que ella cocina para sus clientes en la misma forma que ella cocina para su familia. Muy bien. Entonces, vamos a poner mucha atención en la descripción, ¿no? Acá estamos haciendo una descripción en tercera persona, no estamos hablando de Rosalinda, ¿no? Muy bien, entonces en la primera parte ella habla que ha adaptado su negocio, pues la pandemia ha hecho que cambie su rutina, ¿no? Y ahora vamos a poner atención en la parte en donde dice, en el cuarto párrafo, en donde describe las cualidades o las características que debe tener un vendedor de la calle, ¿no? Dice, street vendors are responsible, hardworking, and extra careful when they disinfect the cookware. Muy bien, ahora vamos a pensar en esas oraciones de qué estaremos usando para describir sus cualidades, ¿no? Sus características de los vendedores. ¿Serán adjetivos? ¿Serán verbos?
Muy bien, son adjetivos, ¿no? Y cuando hablamos de adjetivos, vamos a utilizar la estructura del verbo to be, ¿no? En este caso, street vendors. Estamos usando la estructura del plural. Y por eso vamos a utilizar la forma plural del verbo to be, que es are. Y seguido del adjetivo responsive. Muy bien, vamos a seguir. Siguiente texto. Ok. My new normal, new job. During the lockdown, Felix's job at the restaurant in Iquitos has changed a lot. Let's read more about his new job. Felix used to be a waiter, but now he delivers food to his customers' houses on his bike. Before the pandemic, he used to start work at 12 p.m., but now he wakes up at 8 in the morning and delivers food all over the city of Iquitos. Felix misses his co-workers and the people at the restaurant, but he likes riding his bike to different places every day. Delivery people have to be organized, quick, and very careful in traffic too. Felix says, things have changed a lot this year, so I had to adapt and change too, ¿no? Muy bien, acá también en la última parte está hablando de como que un lema personal, ¿no? Dice, things have changed a lot this year, so I have to adapt and change too. Las cosas han cambiado mucho este año y yo tengo que adaptarme y cambiar también, ¿no? Muy bien, vamos a poner énfasis, también vamos a notar que estamos trabajando en pasado, ¿cierto? Pero también algunas cosas estamos trabajando en presente, ¿no? Por ejemplo, en la oración, he used to start work at 12 p.m., but now he wakes up at 8 in the morning. Entonces, ¿qué palabra estábamos utilizando en pasado? Estamos utilizando el used to, ¿no? He used to start at work at 12, but now he wakes up at 8 in the morning, ¿no? ¿Por qué estaremos usando una oración en pasado y una oración en presente? ¿Y cómo vamos a saber que vamos a trabajar o que estamos trabajando en presente? Pues nos lo indica la palabra now, ¿no? Ahora, but now, pero ahora, él se despierta a las 8, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios y después vamos a tocar el tema de cómo usamos el used to y el but now. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá primero? Tenemos que leer nuevamente y contestar a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos question number 1. What is her name? Rosalinda Velázquez, ¿no? Her name is Rosalinda Velázquez. What is her job or occupation? She's a street vendor, ¿no? Ella es una vendedora en la calle, ¿no? ¿Cuál es su ocupación o su trabajo? Where does she work? Acá tenemos que indicar el lugar donde trabaja, ¿no? Workplace. She works in that street, ¿no? ¿Y por qué estamos utilizando works con S? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien, estamos hablando de she, tercera persona, ¿no? Estamos hablando en presente simple y estamos utilizando la tercera persona, por eso le agregamos S al verbo. Excelente. Now, how did her job change it? Her job changed a lot. Dice, ¿por qué su trabajo ha cambiado? Su trabajo ha cambiado mucho. She used to go to the market, but now her son goes. ¿No? Ella antes iba al mercado, pero ahora va su hijo. Next question. What does she miss? She misses. Ok, aquí estamos utilizando presente, pues estamos utilizando la estructura del does. Muy bien. Y por eso la respuesta es con she misses. Estamos utilizando, again, nuevamente la estructura de tercera persona en presente, ¿no? She misses her coworkers and customers. Ella extraña a sus trabajadores o compañeros de trabajo y a los clientes. Muy bien, tenemos la siguiente. What are the characteristics of a street vendor? ¿No? Cuando hablamos de las características del vendedor, vamos a utilizar, como les mencioné hace un momento, de los adjetivos, ¿no? Street vendors are responsible, hardworking, and extra careful. ¿Bien? Esas serían las características de Rosalinda y su trabajo, ¿no? Estamos indicando
En este caso, ¿qué es lo que ella solía hacer antes y qué es lo que ahora ya no puede hacer debido a la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que extraña? Y después, ¿qué características tiene su trabajo, ¿no? O qué características tiene ella como vendedora de la calle. Seguimos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero con la información de Félix Soto, ¿no? Vamos a saber, bueno, ya tenemos como ejemplo, what is his name? ¿Cuál es su nombre? Ahora tenemos que ver cuál es su ocupación o trabajo, dónde él trabaja, qué ha cambiado de su trabajo, qué es lo que él extraña de su trabajo y qué características tiene una persona que hace delivery, ¿no? Entonces, what is his job or occupation? ¿Cuál es su ocupación o trabajo? Ahora es he is a delivery person, ¿no? He is a delivery person. Antes él era ¿qué era? A ver, ¿te acuerdas? Él trabajaba en un restaurante, entonces él era un waiter, ¿no? Un mesero. Ahora, por la pandemia, es a delivery person. Now, how did his job change? His job changed a lot now. Entonces, ¿cómo ha cambiado su trabajo? Su trabajo ha cambiado mucho. Ahora, he wakes up at 8 a.m. in the morning and delivers food all over the city of Iquitos, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta 4, ¿no? What does he miss? ¿Qué es lo que le extraña? He misses his coworkers and people at the restaurant, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le extraña? También a sus compañeros de trabajo y a las personas del restaurante, ¿no? Que van al restaurante. Finalmente tenemos la pregunta 6. What are the characteristics of a delivery person? ¿Cuáles son las características? Entonces vamos a tener que ubicar en este texto las características, ¿no? Sabemos que las características se tratan de los adjetivos. Entonces, ¿dónde encontraremos los adjetivos? Vamos a ver. Entonces, delivery person have to be organized, muy bien, quick, rápido, and very careful in the traffic, ¿no? Muy bien, esas serían las características. Ahora, identifica los trabajos, the jobs of those persons, according to the picture, ¿no? Vamos a pensar qué se dedicarán esas personas en la imagen, ¿no? En la persona número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ideas tienes? Ahora vamos a ver. Muy bien, tenemos algunas opciones para que te ayuden. Fisherman, construction worker, nurse, police officer and teacher, ¿no? Ahora, con estas alternativas, te será más fácil identificar el trabajo de estas personas, ¿no? It's gonna be more easy when the script with the name of the jobs that this person realize, no? This person do. Okay, but now we have some sentences that we have to match also. The first one is, I build houses with my own hands. Second one, I catch fish in oceans or lakes. Number 3, I keep the community safe. Number 4, I take care of people in hospitals. And number 5, I help my students learn new things. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, como le dice el ejemplo, vamos a emparejar, ¿no? Number 1 is related, I keep the community safe. Mantengo la comunidad segura. ¿Quién hace ese o cuál es qué persona hace esa actividad? The police officer, ¿no? El policía. Entonces, build houses with my own hands. Construyo casas con mis propias manos. I catch fish in the oceans or lake. Atrapo peces en los océanos y lagos. I take care of people in hospitals. Cuido de personas en el hospital. And finally, I help my students learn new things, ¿ok? Con esa información, tú tienes que emparejar las imágenes, ¿ok? 1, 2, 3, 4, and 5 with some actions that are in Roman's number. So 1, 2, 3, 4, and 5. And then we have to match with the correct name of the job. Después tenemos que emparejar con el nombre correcto del trabajo, ¿no? A, B, C, D, or E, ¿no? Very good. So we finish with the text, and in the text we see some example of how can we use the verb used to, and also we talk about routines
and we talk about characteristics of a person, ¿no? In this case we talk about adjective, ¿no? Vamos a ver que en la lectura o en el texto hemos visto vocabulario tanto de los trabajos, jobs, que ya lo hemos visto en clases anteriores, y también hemos visto de adjetivos, ¿no? Los adjetivos que describen a una persona, ¿no? En este caso los del texto. Muy bien, pero esta vez, como ya los adjetivos los hemos tocado en clases anteriores y la estructura también, vamos a enfocarnos en esta estructura, used to. ¿En qué momento utilizaremos used to? Entonces, vamos a primero observar el ejemplo que tengo aquí y de ahí lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? The mechanic used to talk to customers in his garage, but now he talks to them on the phone. ¿Ok? Muy bien, vamos a analizar primero la primera oración, ¿no? The mechanic, acá estamos hablando de a job, ¿no? We are talking about a job, estamos hablando de un trabajo, ¿no? De un mecánico. Used to, ¿ok? Used to. Ahora, acordémonos, used to. ¿En qué termina? ¿En qué? Las dos últimas palabras son ed, ¿cierto? Y cuando decíamos, o cuando utilizamos ed, ¿a qué hacíamos mención? ¿A qué tiempo de la oración estábamos hablando? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de verbo utilizaba esas dos letras? O al final de qué verbo poníamos la D para indicar pasado. Muy bien, entonces, como se dan cuenta, el used to está en pasado. Es un verbo regular que se le ha agregado simplemente la D, ¿no? Used to. Use es el verbo, se le agrega la D, used. ¿Ok? Pero este used to no va a trabajar solo, como en otros casos, sino va a trabajar acompañado de to, used to. Esa va a ser la estructura, ¿no? ¿Qué nos indica ese used to? Nos indica, como ya he mencionado, pasado, ¿no? Es una cosa que ha sucedido, ¿no? Entonces, después de este used to, tenemos otro verbo, talk. ¿Ok? Talk to customers. Hablar con clientes. Y, bueno, vamos a enfocarnos en esta parte, pues la oración sigue in his garage, ¿no? Entonces, la oración completa dice, el mecánico used to, solía hablar con sus clientes en el garaje, ¿no? Entonces, este garaje no es el garaje donde estacionamos nuestro carro, sino se refiere al taller, ¿no? Muy bien, entonces, ¿el que hacía antes? Hablaba con sus clientes en la mecánica, ¿no? En el lugar, en su taller, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que él está usando used to para indicarnos que esa actividad solía hacerlo antes, pero ahora ya no. Debido a la pandemia va a cambiar esa situación. Por eso vamos a usar esta siguiente palabra, ¿no? Después de la oración, primera oración, una coma, but now, pero ahora, he talks to them on the phone. He talks with them by the phone, ¿no? Entonces, ¿ahora qué él hace? Y entonces, ¿acá qué estructura estaríamos utilizando? Si nos dice he talks to them, ¿qué tiempo de la oración estamos utilizando? Muy bien, estamos utilizando el presente, ¿no? Pero ¿por qué hay una S? Y acá hay una, ahí no hay. Ah, que acá estamos utilizando tercera persona. Talks, ¿no? Talk es el verbo básico o con verbo base. Y talks es el verbo que utilizamos cuando trabajamos con sustantivos o con sujetos, o pronombres en tercera persona, ¿no? He talks to them on the phone. Ahora, ¿qué es lo que quiere decirnos esta oración? Los mecánicos, o el mecánico solía hablar con sus clientes en su taller, pero ahora él habla por teléfono, ¿no? Él habla con ellos por teléfono. Muy bien. Entonces, la primera oración nos indica pasado, y este used to es como un auxiliar que nos va a indicar que esa acción sucedió en el pasado, pero que ahora ya no se da.
Por eso dice but now, pero ahora, y la acción que él realiza ahora lo pone en presente. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para que un poquito les ayude a entender mucho mejor, ¿no? Y acá estamos utilizando tercera persona. Vamos a ver otra cosa, que después del used to, el verbo que sigue es un verbo en su forma original, ¿no? Used to talk. Vamos a ver otro ejemplo para darnos una idea más precisa. Entonces, no solamente cuando utilizamos el used to, vamos a utilizar tercera persona. Podemos utilizarlo con cualquier pronombre o con cualquier sujeto. Entonces puede ser I, he, she, it, we, you o they. Used to. Es un auxiliar. Acuérdense que cuando trabajamos con auxiliares, ¿qué decíamos? Que podían trabajar con cualquier pronombre, y que también iba a utilizar después de iba a utilizar los verbos en su forma básica, ¿no? Original. Vamos a ver el siguiente ejemplo. I used to go to school, but now I have virtual classes. ¿Ok? Este ejemplo va de acuerdo a nosotros, ¿no? ¿Qué hacíamos antes de la pandemia, el año pasado? I used to go to school. Yo solía ir al colegio. Pero, ¿qué pasó cuando apareció el COVID-19? But now, I have virtual classes, ¿no? Ahora tengo las clases virtuales. Ya no voy al colegio, pues corro el riesgo de contagiarme del COVID-19. Por eso, ahora tengo mis clases virtuales, ¿no? I used to go to school, but now I have virtual classes. Muy bien, y como verán, tenemos el used to, y acá estoy usando el go, que es el verbo en su forma base. Y acá he puesto el verbo have. Estoy hablando de presente simple, nada más. I have, ¿no? Si fuera en tercera persona, ¿qué pasaría? En esta parte, simplemente cambiaría el pronombre por he o she. Y en esta parte también podría cambiar el pronombre, tendría que cambiar el pronombre por he o she, y acá el verbo tendría que pasarlo a tercera persona, ¿no? En el caso de have sería she has virtual classes, ¿no? He has virtual classes. Muy bien. Entonces, eso es básicamente el uso del used to, ¿no? Lo utilizamos para hablar de cosas en el pasado que ahora ya no lo hacemos, ¿no? Y que por eso vamos a utilizar el pasado primero, de ahí vamos a utilizar una coma al final de esta oración, y cuando queremos referirnos a las cosas que hacemos ahora, en reemplazo que las que ya no hacemos, vamos a utilizar el but now, y esta oración va a ser en simple present. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el uso del used to, ¿no? Y acuérdense que cuando hablamos de características vamos a hablar de adjetivo. Y ahora les voy a explicar en qué va a consistir la tarea. Muy bien, acompáñenme. Very good. Now we are going to talk about the homework. What do we have to do as a homework? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la tarea, ¿no? En la tarea nos piden 3 párrafos. We have to make 3 paragraphs describing the jobs of a person, characteristic, and the things that have changed. En estos 3 párrafos tenemos que poner una introducción, sus características, es decir, vamos a utilizar adjetivos, y las cosas que han cambiado, ¿no? Que es las cosas que él solía hacer antes que ahora ya no. Por ejemplo, en la parte de introducción podemos utilizar cualquiera de las 2 introducciones que vimos o que leímos en la ficha, ¿no? Tenemos during the lockdown many things has changed, ¿no? Podemos utilizar ese como introducción, ¿no? Y seguir, ¿no? Introducción. Peter is a teacher, ¿no? Peter is a teacher, and during the lockdown his job has changed. Peter es un profesor. Durante el confinamiento su trabajo ha cambiado, ¿no? Entonces, vamos a explicar en el segundo párrafo las características. Acá solamente yo he puesto una como ejemplo
ustedes tienen que poner más de acuerdo a lo que les indica el cuadrito de características y criterios, ¿no? Entonces, he is friendly. Estamos utilizando acá tercera persona, he, el verbo is, pues estamos utilizando el verbo to be, is, pues estamos hablando de un adjetivo. Cuando hablamos de las características, vamos a referirnos a los adjetivos. Y cuando trabajamos con adjetivos, we are going to use the simple present but with the verb to be. Vamos a utilizar el verbo to be para hablar de las características, ¿no? Para indicar el adjetivo. He is friendly. Entonces, ¿qué características puede tener un profesor? Friendly, patient, ¿qué más? Smart, intelligent, etc., ¿no? Ustedes van a escoger el adjetivo que corresponda, que mejor corresponda a ese tipo de trabajo o a la persona, ¿no? Entonces, en el tercer párrafo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a describir las cosas que han cambiado utilizando el modal que hace un momento vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a utilizar used to, ¿ok? Used to. Entonces, él como profesor, he used to go to school, but now he stays at home, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ha cambiado como profesor, ¿no? Como profesor, él iba al colegio, pero ahora se tiene que quedar en casa, ¿no? Dando clases virtuales, ¿no? Muy bien. De esa misma forma, tú vas a tener que describir el trabajo de alguna persona, puede ser de alguna persona que conozcas o de algún familiar. ¿Qué tienes que indicar? Tienes que indicar su profesión, su nombre y hacerle una pequeña introducción, ¿no? Como lo que he hecho aquí, ¿no? Peter is a teacher. During the lockdown, his job has changed, ¿no? Many things has changed. Puedes utilizar la información que tenemos de los textos, ¿no? Y vas a describir las características, ¿ok? Ojo que acá solamente estoy poniendo una oración, pero tú con comas puedes seguir agregando 2 a 3 más características, ¿no? La cantidad que te indica en el recuadro de criterios y características. Y después vas a hacer qué cosas han cambiado, ¿no? Como dice en este caso, ¿no? He used to go to school, but now he stays at home. ¿Qué otra cosa puede haber cambiado para un profesor? Ajá. Ok, supongamos que vamos a utilizar esta misma oración, la primera parte. He used to go to school, o he used to work in the school. Vamos a cambiar esto. He used to work in the school, but now he works at home, ¿no? Entonces, él trabajaba en el colegio, pero ahora él trabaja en la casa, ¿no? Now is your turn to do it. So, in the homework, you have to do a description of a person that you know, or a family member, that have a job, and that job has changed because of the pandemic. Okay, en tu trabajo, en tu tarea, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a hablar o describir a alguna persona o algún familiar cuyo trabajo haya cambiado debido a la pandemia. ¿Y qué vas a indicar? Vas a hacer una introducción en el primer párrafo, puedes guiarte del texto que hemos presentado en esta sesión. Pues en el segundo párrafo, ¿qué vas a indicar? Las características que debe tener esa persona, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando oraciones con el verbo to be y adjetivos. En el tercer párrafo final, vas a tener que hacer oraciones utilizando la estructura del used to que acabamos de ver en esta sesión también, ¿no? Y así, puede ser cualquier profesión, la que si no sabes de algún familiar o alguna persona que conozcas, puedes crearte el personaje, ¿no? Muy bien. Entonces no te olvides de seguir el modelo sugerido que está en la tarea y también el recuadro donde están las características y criterios que vamos a tener en cuenta para realizar este trabajo. ¿Okay? Thank you very much for your attention. We see you next class. Bye bye. Take care.